Ian, pasa, ¿qué tal? Tony? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces sinvergüenza? ¿No tendrías que estar en el colegio? No me quieren ahí ya. Espérate, que bajo. ¿Cómo va? ¿Qué cuentas? Estás aquí solo, ¿no? Que no tienes amigos, ¿o? Siempre estoy solo, tío. Dios, me gusta. ¿Qué haces tú aquí? Pues Esa es la nada, pregunta. Paseando en plan artista. Me gusta pasear por este parque con un libro. El libro bajo el brazo. No leo, pero está guay que te vean con un, Sí, no. A ver, cuenta. con un libro. Que si te preguntan, dirías que soy artista. Sí, me da un poco de... ¿Por qué? Siempre da un poco de cosa, ¿no? Pero yo creo que es algo que la propia sociedad, al menos aquí en España, te hace que te sientas culpable. ¿No? No, Como, pues hostia, eres no. artista, haces lo que te gusta, ¿no? Y como, ¿cómo defiendes eso? No... Vas a hacer la declaración de... o vas a darte de alta, ¿no? Es como artista así de circo, ¿no? Sí, no, claro, cuando te tienes que dar de Bueno, tú alta lo sabes. cuando te das de alta de autónomo, el buscar la casilla ahí donde tú estás es complicado, ¿eh? Para mí, ser autónomo es como pertenecer a una nueva tribu urbana. Soy autónomo, soy del artisteo y ahora mismo llevo una semana sin comer o dos. O sea, yo le he dicho a la gente adelgazar, hazte autónomo. ¿Y tú qué? ¿Qué andas? Pues yo con lo mío, la pelea del humor y de La pelea mis del cosas. humor. Sí, además, pues eso, viviendo aquí en la isla, pues siempre más complicado. He tenido también la suerte de poder dar con gente que pueda hacer colaboraciones, que las puedo enviar, pues eso, el WeTransfer Sí, con Vodafone, ¿no? Con el de You canales, llevo, el You. creo que vamos a hacer 4 años, ¿no? Con Dani Mateo, yo estaba un poco en la mierda, él me rescató, me ha hecho un poco de padrino. Esto es temporal. Yo tengo amigos que han vuelto a casa de sus padres para quedarse. Y yo estoy aquí de paso. Salté con él en el You No Te Pierdas Nada, de ahí pasé al programa de La Sexta, que tuve ahí una pequeña intervención. A mí lo que me pasa con el mundo del arte, y bueno, yo antes era como pintaba, era muy seguidor, iba a exposiciones, estaba siempre enganchado a libros, hasta que veo como una especie de luz y lo veo como una especie de chiste todo, y lo veo como un negocio de ricos en el que es imposible que vayas a entrar si no tienes padrinos o vienes de familias o, vamos, que te abren la puerta como una élite, como una especie de música clásica, me da la sensación. Claro. Lo veo tal chiste que digo, hostia, prefiero dedicarme al humor, Sí. que eso sí que es un chiste Claro. de verdad Es y... un chiste de verdad. Para mí en el arte falta mucha educación, porque yo creo que si el arte viniera más de antes, esto lo escuché hace poco en un podcast que le hacían a Martí Manent, que es un comisario que me gusta bastante y crítico también, que él habla de cómo pues en la sociedad todo el mundo entiende el fútbol, ¿no? Dice, en la tele, en la radio, en la prensa, tú escuchas el falso 9, el fuera de juego, cambios de estrategia, que yo no sé qué coño es un falso 9 y he jugado a fútbol muchos años. Y para la gente es totalmente normal, pero es un lenguaje y tienen unos códigos que si no estás ahí no sabes de qué te están hablando. Y si el arte hubiera empezado de antes o se diera a educar de antes, uno podría saber a qué te refieres cuando hablas del trazo, del display de una exposición, la intención que hay detrás de una escultura, de las formas, ¿no? I was walking down the street, weaseling while trying to make ends meet. ¿Qué referentes ves que dices, hostia, yo quiero tirar por ahí? A finales de los 90, como que nace una especie de cine muy experimental también. Bueno, el cine experimental existía desde los 60, pero aparecen como películas de vídeo, tipo el Dogma, que es un poco lo que creo que me da las energías de coger la cámara y empezar a hacer mis propias cosas. Que no tiene nada que ver, el Dogma no tiene nada que ver con el humor. Pero sí que como que te abre los ojos en ese aspecto de decir, hostia, puedo coger una cámara
de vídeo, no importa que tenga estética de vídeo y me lo puedo montar. O sea, yo creo que nace de ahí bastante. A mis padres el tema de la comedia no lo saben. De hecho, yo llevo 15 años yendo a mi casa vestido de mecánico. Tu gran referente es David Ziegler, que de hecho tienes un tatuaje, me has dicho. Sí, tengo varios de artistas que me molan. Pero esto es un poco como de Kiko Rivera, ¿no? Lleva acentos y... Está bien, no, Y comas y de tiene, todo. tiene comas, Vale. tiene puntos. Bastian Nader también, que no sé si lo manejas, pero es un artista que me ha aportado mucho por decir mucho con muy poco también, ¿no? Lo veo muy interesante, muy poético además. Yo me tengo que ir. ¿Vale? Me tengo que ir, que tengo que llevar a la niña a pintura a las 6. ¿Qué pinta? Ella estaba pintando la habitación de Van Gogh ¿Ah, sí? y ha hecho una reproducción de Mondrian. O sea, esa niña va a acabar muy mal. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar por aquí? Sí, me quedé un rato y me iré a casa. Tengo que trabajar. Tírate por ahí, que te quiero ver cómo te tiras con el patinete. No, me voy a tirar, hombre. Venga, que sí, que va a ser divertido. Porque a lo mejor vas a hacerlo y te vas a resbalar y te vas a caer y va a ser muy gracioso. Te voy a saltar. Venga, vale. Tú te tumbas ahí leyendo el libro Venga, sí. y yo te salto, Venga, ¿vale? sí, sí.